pastor, bautíceme. No, listo, pero usted sí cree, sí, usted se compromete, sí. Mentiras. Hay gente que es mentirosa. Hay gente que baja las aguas del bautismo diciendo mentiras y sale las aguas del bautismo y aún también lo mismo. No, esto, si verdaderamente yo he decidido seguir a Cristo, la canción dice, he decidido seguir a Cristo, no hasta el bautismo, no, eso es hasta cuando Él venga. Amén. Entonces, hermanos, es necesario desarrollar esto. Vea, una pregunta, hermanos y hermanos que me están ayudando con esto. Yo también doy clases ahí, por supuesto. Pero hermanos que me ayudan con los líderes de discipulado, cuando ustedes estén hablando a alguien que quiera tomar clases para bautismo, dígale, bueno, usted después de bautizado, ¿qué piensa hacer? Sí, pregúntele. A ver qué nos dice, para orientar la persona, porque a veces hay gente que se está desorientada. ¿Qué piensa hacer después de bautizado? A mí me parece que es una buena pregunta que hacerles. Porque si usted si le dice, no, pues asistir a la iglesia y congregarme continuamente y todo eso, hay que decirle, no señor. No, eso es solo la mínima parte. Y si usted no hace eso, está perdido, pero usted necesita hacer algo más. Usted necesita empezar a servirle a Dios, porque hasta aquí usted le está sirviendo al diablo, al mundo, a las tinieblas. Sus miembros han sido presentados para servirle a la injusticia, y muéstrele la Biblia en Romanos 6, ahí dice eso, no dice eso, ¿cierto? Pero ahora que usted va a ser libertado del pecado, debe ser hecho siervo de Dios, porque tenemos gente que solo le gusta venir a comer, alimentarse y coma pan del cielo, aliméntese y coma pan. Y se vuelven obesos espirituales. Ya si pisan duro. Y cuando andan hacen temblar la tierra. Y eso es impresionante. Y a veces eso no sirve en la iglesia. Y no le sirve a él. Se necesita que él haga lo de los leprosos de Samaria. ¿Se acuerdan los leprosos de Samaria? ¿Alguien se acuerda de esa historia? Los leprosos de Samaria, allá en el segundo libro de Reyes, ahí sí, creo que el segundo libro de Reyes, cuando Samaria fue sitiada, los asirios sitiaron, rodearon la ciudad. Por meses no entraba comida, no salía comida. A lo último, vendían estiércol de paloma, cabezas de burro, sí, dice la Biblia así, ¿cierto? Y por caro, o sea, la economía se disparó y la gente se moría de hambre en Samaria, allá adentro. Pero como los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad porque ellos los expulsaban, pues los señores al menos algo podían hacer por allá por fuera, porque los demás ni modo de salir. Pero resulta que los leprosos, el uno se dijo al otro, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, los asirios están allá, qué lado. Pues vamos para allá. Y digámosle que tenemos hambre, que nos den de comer, y si nos matan, pues que nos maten, igual de lepra nos vamos a morir. Pero arriesguémonos, vámonos. Y dijeron ellos, sí, pero vamos por la noche, listo, por la noche. Cuando llegaron por la noche, encontraron el campamento vacío. Toda esa gente se había ido despavorida. Dios hizo un milagro, los asustó y dejaron todos los víveres, y llegaron leprosos, no encontraron nada y comenzaron a comer pan y a saciar el hambre, y luego llevaron y guardaron por allá y volvían otra vez, y alguien dijo, no es bien bueno lo que estamos haciendo aquí, vamos y llevémosle las buenas nuevas a los que están en la ciudad, nuestra familia, a los nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros papás, nuestros primos, nuestros vecinos se están muriendo de hambre y nosotros acá no estamos saciando. Vayamos y démosles las buenas nuevas. Pero hay gente en la iglesia que solo quiere comer y comer. Entonces por eso al bautizado hay que decirle, usted no llegó aquí para ocupar una banca y esperar, no sé, a capacitarse porque hay gente que dice que le va a servir al Señor cuando se capacite. Le tengo una noticia: esta capacitación de servirle a Dios va a terminar. ¿Cuándo es que terminará esta capacitación de servirle a Dios? Cuando Cristo venga. O sea, ¿qué tiempo va a tener usted para servirle a Él acá? Nada. ¿Cómo le sirve? ¿Cómo se perfecciona uno?
Sirviendo, ejercitando. Mire la hermana Evelyn, estamos preocupados con la hermana Evelyn porque necesitamos gente que nos ayude en la puerta. Necesitamos gente en CEPRI, pero no hay gente dispuesta, disponible. No tenemos gente que diga, no, tranquilos que yo también me pongo el chaleco, dígame qué es lo que hay que hacer. Y hermana, solamente diga cuando hay reunión y cuente conmigo y esto y lo otro. No hay gente porque la gente no tiene tiempo para Dios. Entonces, esto es discipulado. Hace parte que el creyente debe entender esto. Porque hay una razón muy grande. Soy un hijo de ¿quién? Por favor. ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios usted? Soy un hijo de Dios, es la primera lección. Vamos, ese ser tiene varias lecciones donde dice, soy un hijo de Dios, soy miembro de este cuerpo, soy resultado de la obra del Espíritu Santo y varios temas que vamos a desarrollar. Soy un hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 1, 11 al 13. Por favor, alguien que nos lo lea fuerte. Juan 1. Uno 12 al 13. A ver, lo voy a leer yo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de voluntad de ¿quién? De Dios. Esos son los hijos de Dios. ¿A qué vino el Señor Jesús a este mundo? A hacer hijos, ¿cierto? Tú tienes ahí excelente, a hacer hijos. El próximo domingo a los hermanos que hemos llamado, o sea, yo le voy a decir al Señor, Señor, yo voy a cumplirle a usted. Ellos verán si le cumplen o no, porque después no anden ahí que, ay, que el pastor no, Señor, les vamos a entregar un cuaderno especial con un esfero, porque necesitamos que usted se meta en esto de verdad. Queremos verdaderamente que hayan más discípulos que creyentes. Amén. En serio. Jesús vino a ser hijos, a lo suyo vino. Algunos leen que a los suyos porque no le ponen cuidado a la lectura, pero no dice a los suyos. ¿Cómo es que dice? O sea que hay un propósito. Ahí está hablando no de gente, sino de propósito. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a ser hijos, ¿sí o no? A eso vino Jesús. Él no vino a hacer un paseo por acá. Él sabía que iba a morir en la cruz y todo eso. Usted se daría ese paseo, no olvídese, yo pues no voy. No, pero él sabía todo porque él vino a hacer hijos, sabiendo todo lo que le costaría eso. A él le iba a costar muy alto hacer hijos, pero él vino a hacer hijos. No importa la cruz, no importa la sepultura, no importa el Hades que va a tener que batallar, con que el que va a tener que batallar, no importa nada. Voy a resucitar, así que tranquilos, vamos a hacer hijos. Y vino a hacer hijos. Amén. Vino a hacer hijos. Gloria al nombre de Jesús. El segundo punto dice que por naturaleza, ¿qué venimos a hacer? Por naturaleza, hijos de Adán, no de Dios. Las religiones, muchas religiones enseñan que todos los hombres somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. Dios no engendró a todos los hombres. Nosotros venimos siendo hijos ¿de quién? A ver, dígalo fuerte. ¿De quién? De Adán, por naturaleza, hijos de Adán. Hijos de Dios, no. Cita bíblica, Efesios 2, 1 al 4. Esto es con cita bíblica y todo ahí para aquí. ¿Sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se imagina un hijo de Dios en esa condición? No, no éramos hijos de Dios. Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? Si allá estábamos nosotros, y mira, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Hijos de Dios éramos o de quién? O sea, hijos de Adán, o sea, hijos de desobediencia, porque fue el hombre que desobedeció a Dios. Hijos de desobediencia. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, allá en el pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o mismo que los demás. Entonces, eso de que todos somos hijos de Dios, la Biblia lo está echando abajo. Si alguien quiere ser hijo de Dios, tiene que ser engendrado ¿por quién? A ver, si alguien quiere ser hijo de Dios, ¿quién es el que lo tiene que engendrar? A ver, hermano, a ver, ustedes están dudando. Disculpe, pero en serio que la cosa está como pesada, ¿cierto? ¿Ah? Santiago, Kevin Santiago es hijo mío, ¿por qué? Yo lo engendré a él, ¿o no? Pues es que ahí está. Ahora, si alguien quiere ser hijo, voy a colocar un ejemplo, y hermano, discúlpeme. Voy a colocar hermano Luis Torres, disculpe, si me perdonan que le ponga ejemplos. No, listo, gracias, ya estoy, pero hagámosle con toda. Cierto, si yo quiero ser hijo del hermano Luis, me dice hermano William, pero vamos a tener que hacer papeles, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí o no? Para poder darle la potestad de su papá. ¿Ha pasado eso o no ha pasado eso? ¿Sí mira? Ahora hablé, pero si alguien quiere ser hijo de Dios, ¿qué tiene ¿por quién tiene que ser engendrado? Por Dios. Debe ser engendrado por Dios, por supuesto. Romanos 9:8. Esto es, Romanos 9:8 dice, oiga, lea bien esto. Esto es para que usted, hermano, mire, es que usted aprenda, no para usted. Cuando usted aprende, no aprenda para usted solamente, sino porque, yo esto lo voy a enseñar algún día. Escuche, no piense en este púlpito porque es muy difícil. Aquí solo tenemos, ¿cuántos cultos a la semana ya? Serían 5, ¿no? Imagínese, para 100, para 120 y 150, y cuando lleguemos a 200, ¿usted cuándo se da la oportunidad aquí de enseñar algo? Pero hay muchos escenarios donde usted puede enseñar. Familia, reunámonos, vamos a tener aquí una devocional, ¿sí o no? Y entonces, y a ver con qué va a salir esta, es que usted ya la traía. Mire, hermanos, cuando yo voy a un seminario, cuando yo voy a un diplomado, cuando yo voy a un escenario donde voy a aprender, a mí me gusta eso. Yo no solo estoy pensando en mí, yo estoy pensando en ustedes. No, se los aseguro. Yo estoy pensando en ustedes, a ver qué puedo aprender yo para poder compartir con ustedes. Porque ustedes son el escenario que el Señor me ha entregado para enseñarles. ¿Sí? Así que vea, ahí hay una cosa importante. Usted necesita entender que esto no es solo para usted, sino que esto es porque usted tiene un potencial inmenso para desarrollarlo en una población potencial, diría también, que nada más que puede ser su familia o sus amigos, el círculo cercano. ¿Quién no tiene un círculo cercano aquí? Todos, un círculo cercano. El amigo, el vecino, si no tiene la familia acá, pero tiene gente, el compañero de trabajo, todos tienen un círculo cercano. Entonces, no se ponga a recibir esto. Hay hermanos que están esperando que sean los líderes los que le lleven la enseñanza. Perdón, disculpe, ellos también hacen una parte, pero la suya, ¿cuándo la va a hacer también? O es cada 8 días que va el líder, y a veces que el líder no puede ir cada 8 días, cada 15 días. Y en esos 15 días, ¿usted qué hizo por los suyos? No, yo no puedo, mire, yo no puedo hacer una reunión familiar en mi casa. Usted sí puede hacer una reunión familiar en su casa. ¿Cómo se llaman reuniones familiares? ¿Cómo se le llama eso aquí? Refán. No, es que la refán es Arinson y Hasblade y Jaime y Sandra y nadie más. Usted tiene el deber de hacerlo también en su casa. Amén. Entonces, acostúmbrese
a que todas estas enseñanzas no es para cogerlo a usted y alimentarlo. Además, le doy una fórmula importante. Téngala presente. El que enseña, aprende ¿cuántas veces? Y si enseña 2 veces, aprende 4. Y si enseña 3 veces, aprende 6. Usted quiere aprender, no se siente solo a escuchar. Usted nunca va a aprender. Pero si usted lo que aprende, lo lleva y lo multiplica, usted aprende más todavía. Romanos 8:9, ¿qué dice? Esto es, no, oiga, no los que son hijos según la carne son los hijos de... Ay, se imagina que hay gente que cree porque son carne y hueso, somos hijos de Dios. No, mire que la Biblia dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Sino quiénes? La promesa. O sea que esa promesa que viene desde los tiempos antepasados, el Señor viene a cumplirla. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Ya? Entonces, ¿sí le interesa ese texto? Y si usted tiene en cuenta Primera de Juan 3:1 al 10, anótelo ahí, no lo voy a leer. Anote, Primera de Juan 3:1 al 10, porque yo quiero que usted lea en su casa. Primera de Juan 3:1 al 10, ¿de acuerdo? Anote también Juan 8:42 ahí, en sus notas. Yo no se lo voy a leer, pero usted lo va a leer en su casa. San Juan 8:42. Y el otro es Primera de Juan 3:1 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. Y el otro texto es San Juan 8:42. Son textos que nos va a mostrar verdaderamente lo que es ser un hijo de Dios. Amén. Para ser hijo de Dios, entonces se necesita ser engendrado por Dios, ¿verdad? Entonces volvemos a Juan 1:12 al 13, donde nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? ¿Quién me lee Santiago 1:18? Oh, tremendo esa. ¿Ya la tenemos? Nos hizo nacer, ¿por qué? ¿Por la qué? ¿Cuál fue el elemento que Él usó para que efectuares la palabra de verdad? El evangelio de la salvación. El evangelio es la semilla. Si usted va a evangelizar a una persona, pero en vez de hablarle el evangelio, le habla de doctrinas, por ejemplo, le va a enseñar acerca de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que Juan vio salir del mar, ¿eso es evangelizar? Eso no es evangelizar, ¿verdad? No, sí, claro. Hay que saber que el evangelio es la buena nueva de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Esa es la buena noticia, vino para salvar a los pecadores. Y hay que confrontar, hay que colocar a la persona en la condición en la que él debe entender que es un pecador, porque hay gente que no son pecadores. ¿Sí o no? Que hay gente que dice, yo no soy pecador, yo soy, ¿cómo se le ocurre venirme a mí? ¿Cierto? Entonces hay que decirle que usted tiene un cáncer terrible, mejor dicho, le quedan pocos días de vida. Y de una vez pone, ¿qué hace el paciente? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cierto? Alguna cosa se pone a hacer, o se va a despedir de la familia, o va y firma testamento. Ahí sí reacciona la gente. Para que reaccione cuando la persona se justifica mucho, hay que decirle, Señor, la Biblia dice que usted tiene un problema serio que se llama el pecado, y el pecado, dice la Biblia, que es lo que lleva a la condenación eterna. Pero hay una buena noticia: Cristo Jesús vino al mundo para salvarlo a usted. Amén. Entonces, esa palabra es la que engendra, es la semilla. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. ¿Quién me lo lee fuertecito?
siendo renacidos. ¿Por qué? Porque ya habíamos nacido de unos padres por naturaleza, hijos de Adán, de desobediencia, hijos de ira. ¿Qué más dice la Biblia? No, imagínense. Y el Señor fue más allá. Si usted se lee en la casa, si anotó San Juan 8:30 adelante, se va a dar cuenta que el Señor los llamó hijos del diablo. Imagínense, terrible, ¿cierto? Pero por aquí, por eso el Señor habla de un nuevo nacimiento, siendo renacidos. O sea que hay que nacer, hay que volver a nacer. El nuevo nacimiento es una doctrina importante. Diga nuevo nacimiento. Sí, porque si llega algún predicador por acá y dice, hermano, les voy a hablar del nuevo nacimiento, ¿alguien sabe de eso? ¿Y qué es eso? Ya usted sabe, hay una doctrina que llama el nuevo nacimiento y tiene que ver con esto que estoy enseñando acá, ¿ok? Entonces, siendo renacidos, ¿cómo, hermano? No de simiente. ¿Quién la leyó? Ayúdeme usted que la... Siendo renacidos, no de simiente, no de semilla, simiente es semilla, corruptible, o sea, no de papá y mamá, sino de incorruptible. ¿Ah? ¿Cómo? Eso. Y la palabra es la semilla, ¿cierto? La palabra es la semilla, ¿ya? Entonces, importante, ¿cómo una persona puede llegar a ser hijo de Dios? Necesita oír, ¿qué cosa? La palabra del evangelio, la palabra de verdad. Necesita oír eso. Por eso el Señor dijo que predicáramos el evangelio a toda criatura. El evangelio. Hay doctrinas importantes y hay unas que son fundamentales, ¿ya? El evangelio está en esas fundamentales. Y hay doctrinas importantes como, por ejemplo, la escatología. Pero con escatología de pronto la gente le da pero miedo y no se convierten. Pero la palabra del evangelio produce nuevas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que hay que predicar? El evangelio. Y en el discipulado desarrollamos ya las otras. Voy a terminar aquí con una pregunta. ¿Será que nosotros podemos engendrar a alguien por medio de la palabra del evangelio? O sea que cuando usted predica la palabra del evangelio, es posible que usted pueda decir, he engendrado por la palabra del evangelio a algunas personas. Bueno, vamos a leer la Biblia entonces. Primera Corintios capítulo 4 verso 15, lindo esto, Primera de Corintios 4:15. Oiga, señores predicadores del evangelio, y no solo los predicadores, todos ustedes, mire todo lo que el Señor a usted, por ser hijo de Dios, lo que a usted el Señor le ha concedido hacer. Imagínense, por el solo hecho de ser hijo de Dios. Mire que Pablo le está diciendo a los corintios, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo. ¿Años qué significa un año? Un maestro, ¿cierto? 10,000 maestros en Cristo, 10,000 tutores, 10,000 que te lleven de la mano, te acompañen, te acuchichen aquí. Aunque tengáis 10,000, no tenéis muchos padres. Pues, ¿cómo? Mire la posición, pues, ¿cómo dice? Léala. ¿En qué posición dice Pablo que sucedió eso? En Cristo. Pues en Cristo, vea, esto solo lo puede hacer alguien que esté incorporado en el cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien aquí que está incorporado ya en el cuerpo de Cristo? Entonces, mire, ser hijo de Dios implica conocer todo esto. Hay gente que no ha recibido el bautismo de la promesa del Espíritu Santo porque creen que les faltan 7 días de ayuno. ¿Quién dijo eso? Usted debe entender básicamente que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Dice, pues en Cristo, ¿qué dice? Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿será que es posible que Dios, el Señor, me use a mí, estando en esa posición en Cristo, que otra persona sea engendrada en el Evangelio? Sí, debe ser. Y eso es lo que yo decía hace un momento. Si usted hace cosas y no le da resultado, tiene que evaluar, tiene que buscar ayuda. Es que yo quiero ganar almas para Cristo, pero es que no me da. Hombre, vaya que hay un pastor, vaya que hay escuelas en la iglesia, vaya que hay capacitaciones, seguramente hay que cosas que corregir. Amén. Qué interesante.
Hermanos líderes, hermano Jaime, los que están allá, atentos aquí, porque es que yo sí que los necesito a ustedes es con esto, con toda de verdad, mucha atención. Los de bis ya están haciendo bis, tranquilos, no se preocupen. Entonces miren, Filemón 1:10, ay, pobrecito Filemón. Busquen Filemón capítulo 1 verso 10, pastor, ¿eso está en la Biblia? Filemón 1:10, mi esposa una vez la invitaron a predicar por allá en una iglesia y estaban todos los muchachos de alabanza, consagrados muchachos ahí. Y mi esposa, vamos a abrir la Biblia en Filemón, el capítulo 1, el verso tal. Porque él quería contar la historia de la relación entre Pablo y Filemón y Onésimo, los tres personajes principales de esa carta. Entonces los muchachos busquen y yo los miraba y a lo último, ¡pum!, abrieron la Biblia, mentiras, la abrieron, era por ahí como para saber que ya habían encontrado. No encontraron porque no sabían dónde estaba Filemón. ¿Alguien nos puede decir dónde está Filemón? En la Biblia, pastor. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo, ok, listo. Aleluya. Filemón 1:10. Mire lo que Pablo le está escribiendo a Filemón, porque Onésimo es un muchacho que Pablo se encuentra en sus prisiones en Roma, no sé, ahí sí no le puedo decir bien. Se encuentra en su prisión, mejor dicho, están presos y los dos se hacen amigos. ¿Y Pablo qué hace con Onésimo? ¿Qué cree que hace Pablo con Onésimo? Eso, le enseña, le predica y le enseña la palabra del evangelio. ¿Y qué terminó logrando Pablo con Onésimo? ¿Qué terminó logrando Pablo con Onésimo? Lo engendró. No le dé miedo, dígalo, pues que ahí está escrito. Lo engendró. Pero lo engendró estando en posición en Cristo por la palabra de verdad. Amén. Amados hermanos, colóquense de pie en el nombre del Señor. Y ahí está esta enseñanza. La pregunta o el tema es: mire lo que es ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios, ¿hasta dónde? Y hay muchas cosas más, pero nada más ya el Señor nos da un potencial enorme. Fuimos engendrados por la palabra de Dios. Amén. Fuimos engendrados por la palabra de Dios. Fuimos engendrados por la palabra. Y ahora somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y cuando uno reconoce y entiende esa posición, eso le transforma a uno la manera de vivir, la manera de ser. ¿Sí? La manera de ser. Hay hijos que son desobedientes. Hay hijos que deshonran a los padres haciendo otro tipo de cosas que sus padres no les enseñaron. No se comportan como hijos, aunque son hijos. Pregunto, ¿será que en la iglesia del Señor, desde allá, desde los tiempos hasta el día de hoy, hay hijos en esa calidad de desobediencia? Sí. Y aunque el Señor Jesucristo continuamente nos está enseñando la buena palabra, nuestra tendencia o la tendencia de muchos es a llevar la contraria. Y por eso hay gente que dice: si ese es evangélico, mejor me estoy como estoy. Peligroso, ¿no? No, es que yo soy un hijo de Dios, sí, pero no estás dando buen testimonio de su Padre. ¿Quién es su Padre? Jesucristo el Señor, Dios sobre todas las cosas. Así que valoremos la posición. Somos hijos de Dios, no porque vengamos solamente a la iglesia, sino porque un día fui engendrado por la palabra de Dios, y esa palabra produjo en mí unos cambios muy importantes que no hubieran sido posibles en otro escenario sino aquí. Y cuando eso se produce en mí, es porque la palabra de Dios fue implantada en mi corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra, Señor, que nos has dado, por habernos enseñado, Señor Jesucristo, hoy una vez más recordándonos que somos sus hijos. Amado Dios, que somos sus hijos, que somos sus hijos. Una vez más recordando, Señor, la posición que tú nos has dado, Dios mío. Gracias, gracias, amantísimo Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo.
Hijo de Dios. Aleluya. Es la cosa más bella que le puede pasar a un hombre en la tierra. Su poder y su amor y la vida eterna.